no puedo esconder. En mi corazón late tu amor y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. ¡Hay vida! Con tu poder todo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. ¡Vamos! Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. ¿Cuántos están listos para recibir el gozo del Espíritu Santo este día? 1, 2, 1, 2, 3, ¡va! Amo vivir, voy a vivir por ti. Levante su voz este día, dígale. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Grito de júbilo. Tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh.
sostendrás. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Yo me vuelvo a levantar. Esta fe, mi fe se está encendiendo. Yo me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sabemos, Espíritu Santo, que tú quieres hacer cosas grandes en este tiempo, Señor. Permítele a Él entrar a tu vida. Permítele a Él que transforme tu corazón, que transforme tu familia. Ábrele la puerta de tu corazón este día y entrégale tu vida a Él. Y Él entrará en ti y cenará contigo y se quedará contigo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Bienvenidos, y no dudo que el Señor a través de la palabra nos va a hablar y nos va a bendecir y va a hacer que nuestra alma también prospere. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da estar aquí para ser bendecidos con la presencia de Él también. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Es una mañana hermosa y perfecta, Señor, para adorarte, para decirte cuánto te amamos, expresar nuestra gratitud, Señor, con palabras, con hechos, con actitudes. Oh Dios, ¿qué sería de nuestra vida sin ti, Señor? Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en cada mente, en cada corazón. Séllala en mi vida, Señor, y en cada vida que está aquí en este lugar. Séllala en cada familia aquí representada, Señor, y que sea cumpliendo el propósito para el cual va a ser enviada, Señor, dando mucho fruto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, aplaudamos al Señor. Bendito sea el Señor. Voy a leerles en el libro de Malaquías. En la Biblia que tienen ahí en su puesto, en esa versión vamos a leer la palabra de Dios para todos, PDT, y el texto está en Malaquías capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Malaquías capítulo 4 versículos 1 al 3.
Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que quema el fuego, se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. En cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia que los sanará con su calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Ustedes, los que respetan mi nombre, pisotearán a los perversos, que serán polvo bajo sus pies. Todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. Amén y amén. La palabra que hoy voy a compartir lleva por título normal a normalidad. Normal a normalidad. Y vamos a ver primero que todo, pues, ¿qué es normal? Y simplemente normal es aquello que es natural, que tiene lógica o que tiene sentido común. Eso es normal. O anormal, y lo anormal es todo lo contrario, o sea, lo antinatural, lo ilógico, que no tiene lógica o que no tiene sentido común. Resumiendo, eso es normal y eso es anormal. Y para el mundo de hoy existe algo que llaman nueva normalidad. No sé si lo han escuchado. Pues claro que sí. Se habla mucho de una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad no es otra cosa que el mismo plan de las tinieblas ideado por Satanás, que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. A esa tal nueva normalidad la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Y consiste, o para qué está ese misterio, para destruir la humanidad, o por lo menos para intentar destruir la humanidad con toda esta creación hermosa que el Señor nos dio y que hizo para nosotros, en donde hacen ver normal lo anormal, porque en eso nos están entrenando, o en eso nos están discipulando, o en eso nos están adoctrinando por medio de, o sea, por los medios de comunicación y por muchas otras vías. En el colegio, en las escuelas, en la universidad, hay un adoctrinamiento tremendo que para hacer ver normal lo anormal y meternos en el cuento de la nueva normalidad. Nos están trastornando la mente. ¿Y para qué? Para que veamos lo bueno malo y lo malo bueno, porque ese es el plan del enemigo. Pero como Dios es soberano y tiene todo bajo su control, hace que los planes malvados de la oscuridad también cumplan los mismos propósitos de Dios, que es traer justicia a esta tierra, y justicia perfecta para todos nosotros, su justicia perfecta, para que cada uno reciba su merecido de acuerdo a su conducta. Los que se han dedicado a hacer el mal recibirán su premio, recibirán su merecido, y los que nos hayamos dedicado a hacer el bien, entonces igualmente también recibiremos de parte de Dios
lo que merecemos, lo prometido por Dios. Por eso quiero volver a leer los 2 primeros versículos. Dice: el Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y los que hacen el mal serán como la paja que se quema, o que quema el fuego, se quemarán como arbustos y perderán hasta sus raíces y ramas. En cambio, para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de la justicia. Amén. Brillará el sol de justicia, que los sanará con su calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Si hacemos la imagen de esos terneros, los que han podido tener la oportunidad de verlos cuando los tienen encerrados en un corral y de pronto llegan y les abren la puerta ya para que salgan, los han visto como salen, corriendo, saltando, felices. Yo me imagino, porque les abren la puerta para que vayan a comer pasto y en abundancia, y yo me imagino cuando el Señor también venga a traernos nuestro premio, cómo saltaremos nosotros también de felicidad por lo que el Señor nos tiene. Pero en estos 2 versículos vemos ahí vemos un día que es diferente para 2 tipos de personas. Para los que hacen el mal es el día ardiente como un horno. Amén. El día ardiente como un horno para los que hacen el mal. Pero para los que hagamos el bien, o sea, para los que estemos con Dios, dice que es el día en el que brillará el sol de su justicia. Y esa frase, el sol de justicia, se refiere a Dios mismo, a Jesucristo mismo. Y dice la palabra que ese día su presencia nos va a sanar. En algunas otras versiones de la Biblia dice que nos cubrirá con sus alas, ese sol de justicia, porque es que es un sol tan abrasador, tan sanador, tan amplio, para todos los que se acojan a él, alcanza y va a traer sanidad completa. Y dice el Señor que ese día ya viene, que ese día se acerca, y para unos, como dije, será como un horno ardiente, pero para otros será como un sol. Qué rico cuando en estas mañanas que ha hecho tanto frío, ¿cierto? ¿Cuántos han hecho el ejercicio? Yo lo he hecho, por lo menos. Busco el rayito de sol que entra ahí por el apartamento, que no es que entre mucho, pero en esas mañanas veo a mi esposita también buscando ese rayito de sol, porque tan rico es que con ese frío que hace bien a la madrugada o ya en la mañana, y recibir ese sol es como sanador, ¿cierto? Entonces es alentador. Y este día del que estoy hablando, que para unos será maldición y para otros será bendición, pero es el mismo día, se dará en 3 periodos o 3 fases. La primera fase, para los que hacen el bien, se va a llamar el arrebatamiento. Allí inicia ese día. Cuando el Señor Jesucristo venga a las nubes, suena la trompeta, nos llama, y todos los que tengamos a Cristo en el corazón, junto con los que hayan muerto en Cristo, iremos a encontrarnos con Él ahí en las nubes. Esa es la primera fase para los que hacemos el bien. Amén. A los que nos va a alumbrar ese sol de justicia que se llama Jesucristo. Pero para los que han hecho el mal,
para los que se han burlado de Dios, para los que se han burlado de nosotros por seguir a Dios, entonces se va a llamar 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, mire la diferencia, porque dice el Señor que viene el día también en que se va a ver la diferencia en quien le sirve a Dios y en quien no le sirve. Y ese día está pronto a llegar, iglesia. La segunda fase de ese día se llama su segunda venida. Cuando ya nosotros regresemos con Cristo del cielo, después de esos 7 años de gran tribulación acá en la tierra, regresamos con el Señor Jesucristo nuevamente a esta tierra, y las gentes que se quedaron del arrebatamiento, en su gran mayoría se van a oponer al regreso de Cristo a la tierra y se van a enfrentar al Señor en algo que se llama la guerra del Armagedón. Todos los ejércitos de las naciones se van a juntar para tratar de detener e impedir que el Señor Jesucristo regrese nuevamente con su iglesia a esta tierra para establecer ese reino milenial, un reino donde va a gobernar Jesucristo por 1000 años aquí en esta tierra. Pero el Señor nos dice la palabra que los va a destruir con el resplandor de su venida. A los impíos ese sol de justicia los destruye, pero a los piadosos, a los que han buscado de Dios, ese sol de justicia los va a sanar y los va a salvar y los va a bendecir. Incluido ese día de la guerra del Armagedón, Satanás va a ser puesto preso, va a ser encadenado y echado a las profundidades de la tierra, y el anticristo y el falso profeta que han estado engañando a las naciones durante esos 7 años de tribulación y gran tribulación aquí en la tierra serán echados a ese horno de fuego. Y la tercera fase de ese día que estamos hablando ya es para nosotros, los que hemos hecho el bien, la eternidad con Dios. La eternidad con Dios, una vida de bendición por toda la eternidad. Y para los que se burlaron de Dios y no quisieron creer, es el juicio final, que también se llama el gran juicio del gran trono blanco, donde se van a abrir todos los libros, donde a cada persona se le va a decir por qué se va a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y ese día se completará, o en esa fase se completará ese día que está hablando el Señor. El versículo 3 de la palabra que leímos dice: ustedes, o sea, ¿quiénes son ustedes? Somos nosotros. Dice: los que respetan mi nombre pisotearán a los perversos, que serán polvo bajo sus pies. Todo esto sucederá cuando llegue el día que tengo señalado, lo dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, puede sonar muy duro, pero lo dice el Señor, y lo tiene programado el Señor, y así lo tiene destinado y planeado el Señor, que los que se burlaban de nosotros por ser cristianos, y los que se burlaban de Dios, se reían de Dios y vivían como querían, ese día fueran pisoteados como polvo, dice la palabra, por los que éramos pisoteados por ellos. Es lo que Dios quiere y es lo que Dios va a hacer. Así que ese día señalado
Los burladores tendrán que reconocer la verdad de Dios, tendrán que reconocer la verdad de la palabra de Dios. Y ese día tendrán que reconocer la gloria de nosotros los hijos de Dios. Lo tendrán que reconocer. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. El Señor nos dice: no se sorprendan, porque en verdad en este tiempo estamos pasando por una prueba bastante dolorosa. Muchos hemos perdido seres queridos por causa de la enfermedad que ha estado agobiando al mundo. Y muchos han sufrido también pérdidas económicas terribles. Su economía se vino al piso. Muchos perdieron su salud mental con estos encierros y con tanta amenaza que viene muchas veces, que una variante, que la otra variante, que esta es más mortal, que esta lo otro, y todas estas cosas y todo ese bombardeo tan terrible de miedo por medio de los órganos de información, de los medios de comunicación, ha traído una prueba dolorosa a nosotros los hijos de Dios. Y muchos incluso han llegado a decir: pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? No soy un hijo de Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Pero esto se dice y se siente porque hemos tenido una mala enseñanza. De pronto hemos creído mal. Y es que por ser cristianos nosotros no vamos a sufrir o no vamos a pasar por aflicción. Y no es así. Lo que pasa es que en la aflicción nuestra está Dios con nosotros. Y eso hace una gran diferencia. Pero el Señor nos advierte, y estamos advertidos, iglesia. Dice: no se sorprendan. No nos debe tomar por sorpresa estas cosas. Son cosas que se tienen que dar. El Señor nos lo ha advertido. El versículo 12 dice: estimados hermanos, el versículo 13 y 14: más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. El día que se dé esa venida de Él. Como decíamos, para nosotros va a ser la mayor bendición, pero para los que han hecho el mal va a ser la mayor maldición. Y cuando el Señor dice que nos alegremos de compartir los sufrimientos de Cristo, nos lo dice porque cuando aceptamos la voluntad de Dios y su soberanía y estamos contentos con la vida que nos ha tocado, el Señor nos tiene preparada una redención muy grande y poderosa. Si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Somos afortunados, dice el Señor, cuando nos maldicen, cuando nos vituperan, cuando se burlan de nosotros. Así que alegrémonos, porque el día de nuestra redención está muy cerca, iglesia. Se está acercando. Viene el día, dice el Señor. Viene el día.
si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Tenemos que examinarnos, mis hermanos, que no sea con razón que se burlan de nosotros o que nos menosprecian, que no sea porque somos ladrones o porque somos mentirosos o porque obramos mal, que no sea por eso. Que sea, que se burlen de nosotros porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque deseamos hacer el bien, porque queremos comportarnos de una manera normal, de una manera sana, limpia, transparente, sin dañar a los demás. Que se burlen por eso, porque le cantamos a Dios, porque lo adoramos. Que se burlen por eso, mis hermanos. La palabra dice que no nos avergoncemos de ello, antes que nos sintamos de lo mejor y agradezcamos a Dios. Cuando nos llaman cristianos y a veces lo dicen despectivamente, esos cristianos, esos cristianitos, dice el Señor que agradezcámosle a Él por llevar ese nombre. Qué bendición, mis hermanos, que nos digan cristianos, así sea despectivamente, porque el que nunca nos mira de una manera despectiva, un día nos va a tener frente a Él para darnos todo lo que merecemos por habernos esforzado para seguirle a Él y servirle a Él. Qué bendición cuando nos dicen cristianos. No nos avergoncemos ni de que nos digan ni de serlo. Es una honra ser cristianos. Yo he visitado a veces sitios donde trabajan cristianos, hermanos en la fe, y he llegado y he saludado y hay veces que los hermanos no hayan ni qué hacer, no saben si decirle a uno pastor o... Una vez alguien me dijo: hola, don Aimer, un hermano de la iglesia, porque se avergüenzan. Digan: pastor, y es que ¿será que es cristiano o va a alguna iglesia o qué? Como dijo el que se fue a pagar servicio militar y cuando salió terminó de pagar servicio militar y la familia lo estaba esperando con bombos y platillos y todo, y bueno, felicitándolo, la familia cristiana también. Y cuando llegaron, pues le dijeron: bueno, lo que más nos tenía preocupados era que allá es difícil, y cómo hizo para que no se burlaran de usted por ser cristiano y no le hicieran bullying y lo maltrataran por ser cristiano. Y dijo: no, es que no se dieron cuenta que yo era cristiano. Mis hermanos, la oscuridad debe saber que hay luz, porque donde hay luz no hay oscuridad. La luz se desvanece con la luz, y más con la luz de la justicia de Dios, más con el sol de justicia de Dios. Porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? Si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Sí, esto que está pasando es un juicio. Pero saben que
ese juicio que ha empezado por la iglesia es porque el Señor necesita purificar su iglesia. Es como meterlo en un sedazo, en un cernidor, donde se mete la coladora o algo así, que se mete, o puede ser la tierra para que salga lo finito. Y eso es lo que está haciendo Dios, nos está afinando. Y el juicio que existe hoy sobre la tierra para nosotros, los hijos de Dios, no es para destrucción, es para bendición. Porque el Señor dice que cuando venga por su iglesia, va a venir por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia hermosa. Y eso es lo que está haciendo el Señor, hermoseándonos. Claro que es doloroso. Se han ido personas maravillosas, han partido seres muy queridos, pero en este punto les digo lo siguiente de parte del Señor: acójase a la promesa que hay sobre ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Puede que en esa persona que se marchó nunca hayamos visto un compromiso con Dios o el querer buscar la palabra, pero si ese familiar tuyo estaba allí sufriendo y tú estabas buscando de Dios, no dudo que esa agonía, porque muchos de los que partieron con el Señor a causa de esta enfermedad murieron ahogándose. Y nosotros muchas veces renegamos y hasta se le reclamó a Dios por qué ese sufrimiento de nuestro familiar o de nuestro ser querido. Y lo que no sabíamos era que Dios allí lo estaba purificando, lo estaba limpiando y estaba haciendo que clamara la misericordia de Dios y atrajera la salvación para su vida. Todo para cumplirle la promesa que hay, cumplirte la promesa que hay sobre tu vida. Si tú crees en el Señor Jesucristo, cree firmemente que tu casa también va a ser salvada junto contigo. Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. No deje que nada te desanime. La verdad es que como están las cosas por la palabra de Dios, nosotros ya hemos recorrido la mayoría del camino. El camino que nos queda ya es mucho más corto que el que hemos transitado. Que no nos pase como le pasaba a mi hermano menor, que le tenía mucho miedo cruzar un puente. Y un día dijo: voy a cruzar el puente. Allá en nuestra ciudad había un puente y él le daba mucho miedo pasarlo, y suponiendo que esta tarima sea el puente, empezó a cruzar el puente pero con ese susto, y le temblaba todo, miraba para los lados, paraba un rato, temblaba, sudaba, y ya le faltaban como 2 pasos y de pronto se volvió y corriendo hacia atrás y dijo: no, yo no puedo pasar ese puente, me da mucho miedo. Que no nos pase a nosotros eso, mis hermanos. Hemos recorrido la mayoría del camino, ya hemos triunfado sobre cosas terribles, angustiosas, y el Señor nos ha sacado adelante. No nos vayamos a cansar al final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo y alcanzará la misericordia y la gracia de Dios.
Gloria a Dios. Confía en el Señor y sigue adelante. Las pruebas nos hacen idóneos y espiritualmente nos maduran. Además de que nos identifican con Cristo, porque Cristo fue un varón de dolores, fue un varón que sufrió toda su vida en esta tierra, sufrió, mis hermanos, de una o de otra manera sufrió. Así que no se desanime por algún sufrimiento que le haya venido, por alguna dificultad que le haya venido. Al Señor no se le ha salido de control nada. Él tiene todo bajo control. Confiemos en Él y Él hará. Él hará. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Para terminar, quiero leerles Isaías capítulo 8, los versículos 11 al 13. Y dice la palabra, el Señor, quiero contarles antes de leerle el contexto de este texto. El profeta Isaías estaba recibiendo una palabra de parte del Señor a razón de que el pueblo de Dios iba a ser atacado por un país más poderoso, Asiria. Y lo terrible o lo más terrible de esto era que en ese entonces el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos. Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba representado en 10 tribus de Israel, en 10 hijos de Jacob, y había conservado el nombre de Israel. Y el reino del sur estaba representado en los otros 2 hijos de Jacob, y había tomado el nombre de Judá. Pero Israel, el reino de Israel se había apartado de Dios y Judá había seguido fiel a Dios. Y lo más terrible de todo esto es que no solamente al reino de Judá lo iba a atacar a Siria, sino que a Asiria se habían unido sus hermanos, el reino de Israel, para venirse en contra de Judá. Y es aquí cuando entonces el Señor le da esta palabra a Isaías para fortalecer al reino de Judá, que era en ese momento el reino fiel. Y mis hermanos, no nos asombremos cuando veamos que dentro de los que procuran nuestro mal no solo están los incrédulos, sino también mucha gente de la misma iglesia nuestra. Parece mentira, pero es cierto. Parece increíble, pero es verdad. Eso pasa. Pero el Señor, ¿qué le dice a ese pueblo fiel? El Señor me habló y me advirtió, dice el versículo 11, que no siguiera el camino de ese pueblo. O sea, no sigan el ejemplo de ellos, de los que les están traicionando, de los que quieren también a destruirlos junto con los enemigos nuestros. Y el versículo 12 dice, Él me dijo, no llamen conspiración a todo lo que esta gente le dice conspiración. No tengan miedo de todo lo que ellos tienen miedo. No teman. Iglesia, se habían encargado de enviar emisarios a los hijos fieles de Judá, a los hijos fieles de Dios, el reino de Judá, enviándoles emisarios de que los iban a masacrar, que se iban a morir de hambre, que los iban a azotar, que los iban a destruir completamente,
para llenarlos de miedo, que se aterrorizaran de lo que les venía. Y no es eso lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Los medios y personas y por todos lados nos tienen aterrorizados con el virus, con las guerras, con los rumores de guerra, con enfermedades, con escasez, con hambre, que se va a venir una hambruna, que esto, que lo otro, y nos quieren tener aterrorizados. Pero el Señor hoy nos dice a todos nosotros, el Señor hoy te dice a tu oído, y te lo dice directamente a ti, con nombre propio: no tengas miedo, no tengas miedo, porque la principal pandemia de hoy en día no es ese bicho, es el miedo, es el terror que ha agarrado a la gente, y mucha gente está dejando de vivir. Aunque son tiempos difíciles, Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, vivamos en plena libertad. Gloria a Dios. No tengan miedo de todo lo que ellos tienen miedo. No teman, no teman. ¿Saben que la Biblia tiene un no temas para cada día? En la Biblia encuentras 365 no temas. Hay un no temas para cada día, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros y nos defiende. Y dice el versículo 13: solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer, y Él será su lugar de refugio. Amén y amén. El Señor les ama entrañablemente, y el Señor se alegra de que confían en Él. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.